los que nos acompañan hoy. Hoy contamos con la presencia de la ingeniera Cintia Viviana, la ingeniera María Fernanda Villa y el ingeniero Juan Camilo Cardona. El día de hoy estamos reunidos para hablar un poco sobre las experiencias y en realidad los procesos que han llevado a sus egresados de la ingeniería que vivieron en la universidad a la docencia y la investigación que en este momento realizan. Si nos pudieran colaborar presentándose, nos lo agradeceríamos. No hay ningún tipo de orden. Entonces, ¿quién quiere empezar, por favor? Bueno, yo empiezo. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. También muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Mi nombre es María Fernanda, como bien dijo Manuela. Soy egresada de Ingeniería de Control. También hice la maestría en la universidad, en maestría en Ingeniería de Automatización Industrial. Terminé la maestría como en mayo hice la sustentación y ya estoy esperando el grado. Y me aceptaron acá en el doctorado en la Universidad de Virginia, en Virginia, Estados Unidos. Recién estoy en el primer semestre del doctorado en Ingeniería de Sistemas, aunque espero que luego aclaremos un poquito el nombre, que no es lo que se imagina de Ingeniería de Sistemas como la Ingeniería de Sistemas que conocemos de Colombia, sino que es un poquito diferente. Y he sido docente de algunos de ustedes de electrónica análoga y monitora de alguna de las materias mientras estaba en el pregrado de control 1, señales y sistemas y de estadística. Eso es todo por mi parte. Ingeniero, Juan Camilo, tienes el micrófono apagado, no podemos escucharte. Gracias. Qué pena. Como estaba diciendo, muchas gracias a todos por asistir. Creo que es un espacio muy chévere para todos y van a aprender bastante. Mi nombre es Juan Camilo Cardona Posada, soy egresado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional y en este momento estoy en el último semestre de la maestría en Ingeniería Eléctrica también en la Universidad Nacional. Creo que ustedes sí no los conozco. Yo fui monitor durante todo el pregrado de varias asignaturas de electrónica análoga y de muchas asignaturas de la Escuela de Matemáticas. Y en este momento pues sí estoy un poco más enfocado en lo que es la investigación que en la parte de la docencia. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Vale. Buenas tardes. Les pido disculpas por el tema de la cámara. He tenido problemas desde este fin de semana con ella. Bueno, mi nombre es Cintia Rojas. Yo soy ingeniera de control y también magíster en automatización industrial. Ahorita voy a recibir el grado también en diciembre. Actualmente soy profesora ocasional, docente ocasional en la universidad, de las asignaturas de control de entrada-salida y de circuitos 1, análisis de circuitos 1. Y también estoy trabajando con el SENA en la parte de las tecnoacademias, enseñando electrónica y robótica a los chicos de básica y media. Excelente, muchas gracias a todos por presentarte. Entonces, podemos empezar el conversatorio primero dando un contexto general. Las preguntas que tenemos propuestas es, ¿qué fue para ustedes la ingeniería? ¿Por qué escogieron ingeniería de control o eléctrica en su defecto? ¿Cuántas ingenierías conocían antes de estudiar? ¿Qué los motivó? Sigo empezando yo. Sí, por favor. Podemos continuar en ese orden. Rayos. ¿Qué es la ingeniería para mí? Bueno, para mí es tener un conjunto de herramientas matemáticas o de diseño y unirla a lo que es el ingenio, que por ello la palabra ingeniería, lo que es tu ingenio y tu creatividad para enfocarlo todo hacia la resolución de un problema, que esto es algo que muchas veces durante el pregrado no
no nos enseñan a enfocarnos. O sea, primero definir cuál es nuestro problema u objetivo para luego saber qué alternativas de solución proponer y con qué herramientas podemos solucionarlo. Porque estamos muy acostumbrados a, yo me lanzo a hacer ecuaciones o a hacer código y luego es como, pero esto que estoy haciendo sí me soluciona algo, sí me soluciona al problema al que me estoy enfocando. Entonces es como, primero pensar qué objetivos tenemos y con todas las herramientas matemáticas que aprendemos durante nuestro pregrado, utilizar nuestra creatividad para solucionarlo. De la segunda pregunta creo que era cuántas ingenierías conocía antes de inscribirme en ingeniería de control. Realmente no conocía ingeniería de control. Conocía las que son como más generales, que ingeniería civil, ingeniería mecatrónica, eléctrica, electrónica, de las que uno tiene como una idea más general, porque son cosas que uno ha visto en su vida cotidiana. Yo quería, más o menos cuando estaba en 11 y en 10º del colegio, me empezó como a gustar lo que es la robótica y quería como hacer cosas, quería crear cosas para solucionar lo que fuera. No sé si llegaron a verse La familia del futuro, la película de Disney. Yo estaba súper inspirada por esa película, yo quería ser el niño de la película y querían, como la idea que tenía de poder llegar a hacer eso era estudiar ingeniería mecatrónica, pero la única universidad que sabía era o en Bogotá o en la escuela de ingenieros. Pero una tía me dijo como, María, pero en la Universidad Nacional hay ingeniería que de pronto parece afín a lo que tú quieres hacer, de pronto ingeniería de control te gusta, y yo pues sin saber qué era, la verdad, me inscribí, pasé el examen de admisión y pues era la nacional, entonces si uno pasa pues tenía que seguir ahí. Cuando empecé con la introducción a la ingeniería de control, todo iba como por buen camino. Me gustó como los temas que iban mostrando. En ese momento la dictaba Rosa Elvira. Y luego el cambio decisivo fue cuando llegué a señales y sistemas y control 1 con la profesora Eliana, que ella sí nos empezó a dar como esa idea de que el control era cómo manipular yo cualquier variable, cualquier aspecto de un proceso para hacer que funcionara como yo quisiera y que podía aplicarlo a casi cualquier cosa, cualquier tipo de sistema. Aquí creo que es un buen punto para decir que el doctorado que estoy haciendo en este momento, que sería en ingeniería de sistemas, se refiere a eso, a los sistemas como tal. El cuerpo humano es un sistema, la economía de un país es un sistema, una máquina puede ser un sistema, no es lo que estamos acostumbrados que ciencias de la computación, que es como se llama en Colombia. Ingeniería de sistemas está relacionada a la computación, ¿cierto? Pero aquí ya la ingeniería de sistemas es ese aspecto de los sistemas que nosotros empezamos a ver desde esa materia de señales y sistemas en el pregrado. Entonces, ahí en ese momento fue cuando me di cuenta que sí me gustaba esto que estaba haciendo ingeniería de control, y luego fui viendo como aplicaciones más que iban un poco más allá de simplemente una máquina o algo más tangible, que eran ya como procesos biomédicos. Y me empezó a dar mucha curiosidad de cómo podía aplicar la ingeniería de control y las matemáticas, un algoritmo, a algo más relacionado a la salud. Entonces ese fue como mi trayecto de por qué ingeniería de control y por qué me quedé en ingeniería de control. Muchísimas gracias. Antes de continuar, vamos a estar grabando la reunión por otro mecanismo porque el Meet no lo está permitiendo. ¿Alguien tiene algún inconveniente de que se grabe? Si es así, porfa, nos lo comenten en el chat. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, a ver, así como nos decía Mafe, la ingeniería como tal, pues sí viene de la palabra ingenio y creo que durante mucho tiempo, pues la ingeniería se trató de crear cosas nuevas y de mejorar las cosas que ya teníamos.
De pronto, en cierto punto, pues ese desarrollo tal vez se vio como un poco más desacelerado, pero creo pues que en este momento, con los avances que estamos teniendo, más que todo en la información, pues la ingeniería va a volver a tomar un papel importantísimo en la sociedad, en particular pues la ingeniería de control, y así no lo crean, la ingeniería eléctrica también va a estar muy metida con estos nuevos temas. Pero así como nos decía Mafe, y creo que muy enfocados en el punto de la conferencia de hoy, que es la aplicación a la investigación en la docencia, la ingeniería lo que busca es resolver problemas. Y, por ejemplo, cuando uno entra a presentar una tesis, lo primero que le dicen es, bueno, defina su problema. Si uno no tiene un problema, uno no tiene nada. Y, y uno se da cuenta que hablando inclusive pues con los compañeros que trabajan en la industria, también ese es finalmente, digamos, el objetivo primordial de la ingeniería, solucionar problemas y no solo hacer cosas mecánicas o aplicar ecuaciones porque sabemos aplicarlas, sino saber cuándo y cómo aplicarlas y para qué funciona, saber el significado de las cosas y digamos, mejorar o poder aplicar cosas nuevas es algo primordial en ingeniería y es finalmente para lo que estamos estudiando y para lo que nos estamos preparando. Ya con la segunda pregunta, que es ¿por qué entré a estudiar ingeniería eléctrica y cuántas ingenierías conocía? Como decía nuestra compañera, pues yo conocía las más famosas. Sí conocía la ingeniería eléctrica, pero tenía una idea completamente diferente a lo que era, porque creo, o por lo menos es lo que yo pensaba, que un ingeniero eléctrico o estaba en una central eléctrica o estaba subiéndose a los postes. y creo que en muchas ocasiones, pues, por lo menos a los de ingeniería eléctrica, en la introducción a ingeniería eléctrica nos dicen, sí, el ingeniero eléctrico pues, puede estar metido en eso, pero hay mucho más. E inclusive pues cuando uno termina el pregrado o se pone a ver pues los cargos que muchos ingenieros electricistas desarrollan, pues hay muchas más cosas que hace un ingeniero eléctrico. ¿Y cuál es la última pregunta? Qué pena que se me olvida. Está muy relacionado con eso. ¿Por qué estudiar ingeniería eléctrica? ¿Qué te motivó? Vale, pues la verdad yo estaba convencido de que quería estudiar algo que tenía que ver con números. Siempre me han encantado las matemáticas y las ciencias, pero no sabía qué. Inicialmente quería estudiar una ciencia pura, física en particular, pero creo que era algo netamente impulsivo, no había algún motivo para estudiarlo, no. Y finalmente el que me convenció de estudiar una ingeniería fue el que era en su momento el novio de mi hermana. Él estudió ingeniería electrónica en la UPB y él se sentó conmigo un día y me explicó muy por encima que eran muchas ingenierías que él conocía, porque él tenía amigos en todas las ingenierías y cuando él me empezó a hablar de la ingeniería eléctrica, pues cada vez me iba gustando más y más y más. Y finalmente pues me presenté a esta. Mi segunda opción, cabe decirlo, pues era la ingeniería mecánica y pasé a ingeniería mecánica en la Universidad de Antioquia, pero finalmente pues me decidí por estudiar ingeniería eléctrica aquí en la Nacional. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que los dos ya han respondido bastante qué es ingeniería, ¿cierto? Obviamente viene de la palabra ingenio. Y pues para mí yo creería que va mucho en el tema de resolver problemas o resolver sobre todo necesidades, no necesariamente tienen que ser problemas. Entonces, digamos que ahí va de la mano, ¿cierto? ¿En qué podemos ayudar? ¿Qué podemos construir? ¿Qué podemos mejorar? Digamos, es más el papel de un ingeniero, con las herramientas que nos dan independientemente del apellido, por así decirlo, de la ingeniería, ¿cierto? Sea eléctrica, sea control, sea mecánica, sea civil, ¿cierto? Yo creo que a todos nos entrenan para ser ingenieros, ¿cierto? Para resolver un problema de alguna u otra forma, encontrar solución, ¿cierto? Es como, vea, se necesita esto en tal parte, ¿cierto? Hay que hacerlo. ¿Cómo no sabemos? Miren a ver ustedes cómo le hacen,
¿cierto? Entonces, yo creo que esa es como la naturaleza de ser ingeniero, tener como esa creatividad un poquito despierta, ¿cierto? Para poder adaptarse a cualquier situación y plantear soluciones a cosas que realmente o no las hay o hay un problema latente. Entonces, por ese lado, digamos, es el tema pues de la ingeniería. En el caso de cuántas ingenierías conocía, pues yo creo que en mis tiempos también eran como las básicas, ¿cierto? Digamos la civil, la mecánica, por ahí la electrónica. Ingeniería de control, la verdad, no la conocía. Pero resulta que por los azares del destino terminé hecho en la ingeniería de control. Uno de los profesores de matemáticas de mi colegio nos comentó, casualmente también estaba estudiando ingeniería de control, y dijo, ve muchachos, éramos como un grupito de amigos, digo, ¿por qué no se presentan a esta carrera, cierto? Entonces, digamos como las fortalezas de ustedes, yo veo que son como las matemáticas, ¿cierto? Como por ese lado, ya que andábamos medio perdidos todos, ¿por qué no se presentan a eso? Y pues, la verdad, yo dije, bueno, pues, ¿por qué no? Realmente. Yo casualmente era como más por el lado de la parte de bioingeniería que hay en la Universidad de Antioquia, pero no se dio. Realmente pasé, fue a la ingeniería de control, a bioingeniería no pasé, y a la final pues me terminó gustando el cuento, ¿cierto? Digamos, uno de los primeros semestres yo creo que se siente súper perdido, sobre todo yo creo que a los que no nos tocó el tema de la ingeniería, de la introducción a ingeniería de control, ¿cierto? Nosotros como que, uy, ¿esta vaina qué es? Perdidos en el mundo, por allá hasta el quinto semestre más o menos, donde entraba ya uno al tema de señales y sistemas y del control de entrada-salida, ¿cierto? Son como las materias en su momento que me tocaron a mí, que eran como las que ya tocaban un poquito como ese tema de, bueno, ¿esta vaina qué es? ¿Cierto? ¿Para qué tanto cálculo y para qué tanta matemática pues que nos enseñan a nosotros? Entonces, digamos que pues, en parte la motivación fue un poquito el azar también, la suerte de haber caído acá, a la final pues, me terminó gustando, ¿cierto? Me terminé pues como enamorando de este cuento, tanto así que terminé pues haciendo una maestría, ¿cierto? Sobre cómo enseñar mejor los temas de control. Y bueno, pues ese es como el resumen del asunto. Yo creo que ya los chicos han dicho mucho también sobre este tema también. Yo creo que cada quien tiene sus particularidades y pues bueno, en general la Universidad Nacional genera muy buenos ingenieros independientemente del apellido como tal que tenga. Muchas gracias a todos. Ahora las siguientes preguntas van enfocadas a la experiencia como docentes. ¿Qué oportunidades les ha dado desempeñarse como docentes? ¿Por qué tomaron la decisión de serlo? Y si tienen alguna experiencia o alguna anécdota que nos quisieran comentar al respecto. Bueno, yo creo que primero este camino de la docencia podemos dividir en dos partes. Uno que es la docencia como tal, de yo transmitirle conocimiento a otras personas, y otro es esta parte de la investigación, ¿cierto? Que sabemos que creo que la mayoría de profesores, no sé si hay profesores de planta de la universidad que no tengan que hacer investigación, tienen que cumplir con cierto porcentaje también de investigación, ¿cierto? A mí me empezó a gustar la docencia desde que empecé a ser monitora de Control 1, que de hecho Cintia fue mi monitora en Control 1 y me gustó mucho cómo ella se involucraba con nosotros como estudiantes, y yo le dije en ese momento a mi amigo Héctor que porque no sé, éramos nosotros los monitores también de esa materia, porque Cintia ya se iba a graduar. Entonces nos atrevimos a hacerlo, me gustó mucho también esa parte de yo involucrarme un poco más en lo que es aprender sobre un tema y luego transmitir ese conocimiento a otras personas. Luego, en ese momento fue que me di cuenta de una cosa, y es que uno cuando enseña algo aprende muchísimo más sobre un tema. Y entonces cuando dije, yo quiero saber también mucho más de otras cosas, voy a ser monitora de otra materia, fui monitora de estadística,
Y luego también se me presentó la oportunidad de que Mafe, ¿por qué no eres, necesitamos un profesor de electrónica análoga, ¿tú quieres? Y yo, pues yo no me acuerdo mucho de electrónica análoga, pero como me gusta esto de enseñar, porque enseñando aprendo mucho más, entonces dije que sí, de una, yo quiero, además me sirve de experiencia docente, y me gustó muchísimo la experiencia. Siempre pues me gusta como ese sentimiento de que uno se dedique mucho a tratar de entender un tema pensando en cómo lo va a explicar, ¿sí? Es como, ¿qué preguntas me podrían hacer al respecto? Yo tampoco sé esto, entonces tengo que buscar, tengo que intentar hasta poder sentirme cómoda con el tema para poder transmitirlo a otras personas y sentir que la otra persona sí pudo entenderlo, me parece pues muy, muy gratificante. Y por este otro lado, que es la parte de investigación, me parece pues, yo sé que es como, puede ser un poquito cliché de respuesta, pero me gusta mucho pensar de que puedo hacer algo que le contribuya en un granito de arena al conocimiento que hay en este momento de base en cualquier tema en el mundo, ¿cierto? Uno tiene que, a partir de todo lo que uno ha leído sobre un tema, tratar de encontrar un poquito más de conocimiento, de aportar un poquito más para darle solución a algo. En mi caso, que es lo de sistemas biomédicos y principalmente la diabetes tipo 1, es encontrar qué estrategias de control me sirven, cómo mejorarlas para llevarla a lo que es el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Cómo puedo mejorar más un algoritmo de control para que un paciente se sienta más cómodo utilizándolo, sabiendo que no se va a morir utilizando un dispositivo médico, ¿sí? Que ahí llega como un poco más de responsabilidad de que esto lo va a utilizar una persona, tiene como ese componente ético, entra también a jugar mucho de que yo tengo que estar muy segura de lo que hago va a funcionar mucho porque la vida de alguien puede depender de ello. Entonces me gusta mucho como esos dos componentes, de enseñar y también de investigar sobre algo. Vale, de mi parte yo diría que la componente de docencia no es tan amplia como la de Mafe. Yo fui docente durante muchos semestres en el pregrado y he tenido pues la oportunidad de hacer docencia particular, pues ya digamos que por mi parte enseñándole a personas diversos temas. Y creo que es una experiencia bastante diferente enseñar a una clase, a enseñarle a una persona o a un grupo reducido de personas, es bastante diferente. No necesariamente mejor o peor, pero las estrategias que uno utiliza para de verdad llegarle a las personas y hacer que entiendan lo que uno desea que entiendan o considera relevante que entiendan, son diferentes. Yo creo que la docencia, y en mi caso personal, pues el gusto por la docencia creo que viene desde el colegio. Siempre me sentaba con mis compañeros a explicarles cualquier cosa que consideraba que podía explicarles, más que todo en matemáticas y cosas así. Y siempre me gustó. Nunca obtenía obviamente una remuneración, pero estaba a ese grado de satisfacción de ver que la otra persona entendía y finalmente pues les iba mejor gracias a uno, y ver que en verdad uno tenía un impacto positivo en una persona, pues al menos para mí es bastante significativo. Creo pues que esa pasión por la docencia la comparten muchos profesores que todos conocemos y en verdad se notan algunos profesores que para nosotros son memorables. Creo que esa gratitud por hacer que una persona entienda y que una persona crezca, pues al menos para mí es como la parte más bonita de la docencia. Ya en la parte de la investigación, es como dice Mafe, o por lo menos en estos momentos, pues para las capacidades investigativas que creo que tenemos, pues hacer un aporte inmenso, pues es bastante difícil. Uno aprende rápidamente, pues que
que para uno poder hacer un aporte significativo, y hacer un aporte significativo no tiene que ser que cambie el paradigma actual de lo que se tiene en ingeniería o en el mundo. Hacer un aporte significativo, pues puede ser decir que algo funciona o no. Mucha gente pues se siente mal cuando algo no funciona, porque pues todos queremos que nuestra teoría o nuestra metodología funcione, pero un resultado negativo también sigue siendo un resultado y vale la pena reportarlo, porque para otra persona pues le queda más fácil decir, vea, a esta persona no le funcionó lo que él hizo, ya sé que no debo irme por ese camino. Um, pero sí, pues la investigación como tal es, creo que, importantísima. Así nos parezca, por lo menos a mí en el pregrado me parecía algo así como súper alejado, que solo hacían los profesores o gente súper tesa, pues que uno decía como, pues yo nunca voy a hacer algo como eso. En verdad sí se puede, y en verdad se puede en pregrado, y por ejemplo yo en pregrado desarrollé un artículo trabajando en un PAE con un profesor, con el profesor Freddy Bolaños, eh, sobre la detección de fallas en transformadores de potencia utilizando procesamiento de señales y redes neuronales. Um, y finalmente, pues, aplicándome un poco más sobre eso y, digamos, yendo un poco más al fondo y concentrándome un poquito más, pues es en lo que estoy trabajando ahorita en la maestría, que es algo similar, pero digamos un poquito más aplicado. Pero lo que les quería decir es, así a ustedes les parezca algo súper distante y algo pues que de pronto es muy foráneo y extraño, pues en verdad es algo que se puede hacer, y en verdad es algo que, que puede ser una carrera, o que puede ser algo en lo que vale la pena invertir su tiempo y sus esfuerzos. Eso es todo. Soy gracias. Bueno, por mi parte, digamos, al contrario de Juan, yo sí le sacaba ganancias al tema de enseñar en el colegio. Realmente mi casa se llenaba en épocas de recuperación, como todo el mundo tenía que hacer talleres y todo el mundo tenía que hacer exámenes, mi casa se llenaba y yo pues dije, no, pues aquí me gano unos cuantos pesos para los mecatos. Entonces, desde chiquita realmente ha sido como ese tema de enseñar, ¿cierto? Independientemente del tema, yo enseñaba español, enseñaba matemáticas, lo que cayera, ¿cierto? Lo que necesitara, la persona necesitaba recuperación prácticamente. Entonces ahí pues uno se va como empapando un poquito como del tema y realmente pues me gustaba. Ya al llegar en la universidad uno piensa que normalmente no va a ser, digamos, entre comillas, útil si uno no es como ejerce como ingeniero como tal, por allá en una fábrica, uno se imagina, no, es que yo necesito para poder sentirme ingeniero estar por allá en una fábrica arreglando máquinas o arreglando cualquier vaina, ¿cierto? Pero realmente no es así. Al final, cuando me gradué, pasé varias hojas de vida, por ejemplo, y realmente pues no me salió como mucho empleo. A la final terminé en una empresa en la cual estaba encargada pues de revisar planos eléctricos y planos de telecomunicaciones. Y realmente yo dije, bueno, pues si bien uno adquiere mucha experiencia también en el campo, eh, esa experiencia hay que transmitirla de cierta forma, ¿cierto? Los docentes, digamos, o los ingenieros, hoy en día pues no se hacen solos. Realmente se necesita de alguien que transfiera ese conocimiento y yo creo pues que esa labor es muy importante. Ya de ahí, a la final, terminé saliendo de esta empresa y caí en el SENA y resulta que vuelvo como prácticamente como a los orígenes otra vez, porque es como enamorar a los chicos de bachillerato, más que todo, y algunos de primaria, de qué es realmente una ingeniería, ¿cierto? No necesariamente una ingeniería electrónica o no necesariamente una ingeniería de control o robótica, ¿cierto? Es más que todo como ampliarles un poquito el panorama a los chicos, sobre todo cuando uno ve y vive realmente esas circunstancias en las que realmente está el país, o sea, es muy chévere
y satisfactorio, digamos, ese trabajo de, bueno, muéstrale tú a un chico que vive en una vereda alejado, que tiene que caminar 3 horas para llegar al colegio, ¿cierto? Cómo funciona un LED, cómo funciona un motor, ¿cierto? O cómo funciona algo de los que ellos no tenían ni idea de que posiblemente pudiera existir. Y, o sea, verle las caritas y verle la emoción a que las cosas les funcionen es una satisfacción muy grande, ¿cierto? Y también cambiar un poquito ese tema de calidad de vida y de perspectiva de vida que ellos tienen, ¿cierto? Por ejemplo, al inicio de los cursos con estos chicos, muchos decían, no, es que yo cuando me gradué de 11, lo que voy a trabajar es de estos que le ayudan a los buceteros a recolectar el pasaje, ¿cierto? Normalmente es así con estos chicos, pero al final ya del curso ya se animan, es como, uy, profe, y entonces yo puedo estudiar tal cosa. Ah, sí, no, hágale. Ah, y en el SENA hay tal cosa, y en dónde hay tal otra. Entonces es como ampliar un poquito esa perspectiva. Yo creo que esa es como la vocación como de ser docente. Abrir como esa mente de la persona de que realmente existe un mundo infinito de posibilidades y que dependiendo de lo que tú quieras es lo que puedes llegar a hacer, ¿cierto? Entonces es más como una especie de orientador, más de, bueno, existen estas posibilidades, elige cuál de todas te gusta más, ¿cierto? Y mejorar de pronto un poquito, digamos, como ese panorama o esa situación que existen, digamos, en estos sitios. Normalmente, entonces, ahí me di cuenta que indirectamente también estoy aplicando la ingeniería porque no necesariamente estoy resolviendo un problema tangible, sino un problema ya social, por ejemplo. Entonces, el problema de que los chicos tengan acceso a educación, los chicos tengan, digamos, otras perspectivas de vida, ¿cierto? Tengan otras alternativas y puedan, digamos, llegar a hacer desarrollos en su propia región es muy gratificante en este sentido. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con chicos que realmente son unos genios. Yo me he encontrado con niños que desbaratan la lavadora solos. O sea, se dañó alguna cosa y ellos empiezan a desbaratar, empiezan a mirar, empiezan a ver esto qué más le podrían, digamos, hacer. Entonces es como uno dice, wow, este es chiquillo de 11 años ya con estas capacidades. Uno dice, hay que explotarlo de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es educarlo, ¿cierto? Enseñarle qué posibilidades hay para las habilidades que él tiene. Entonces yo creo que este tema de la docencia es bastante bonito por ese lado. Por el otro lado, sí, la docencia tiene que ir muy de la mano con la investigación. En ese sentido, yo creo que para uno ser docente necesita, y sobre todo en áreas de ingeniería, necesita mucho estar actualizado. Entonces, en ese caso, por ese lado, digamos, investigarlo mantiene a uno, digamos, como al tanto de las últimas tendencias o las últimas cosas que nosotros debemos de aplicar y aterrizar a nuestros estudiantes. Y por el otro lado, no necesariamente la investigación está asociada únicamente a la docencia, ¿cierto? Si bien, digamos, la mayoría de las investigaciones las hacen las universidades, pero también en las empresas se hace investigación. Una empresa que no haga investigación no puede, digamos, llegar a ser una empresa top. Siempre tiene que haber algo de investigación en una empresa. Dícese en el área de recursos humanos, dícese en el área de la aplicación del producto que vendan o los servicios que vendan. Por ejemplo, conozco el caso de Samsung, ¿cierto? Que es una empresa de tecnología. Samsung invierte millones en investigación, ¿cierto? Miles de millones en investigación. Es una de las empresas top, digamos, que hay en este caso. Posiblemente la mayoría de las empresas top también, si uno se va a dar cuenta, los niveles o perfiles que la mayoría de estas empresas contratan, uno se da cuenta que tiene en su nómina, ¿cierto? Varias personas con doctorado, ¿cierto? Varias personas investigando algún tema, ¿cierto? Para poder desarrollar nueva tecnología y desarrollar nuevas cosas. Entonces yo creo que la investigación está en todo, ¿cierto? La investigación está es en el punto de, bueno, ya tenemos este producto, ¿cierto? El producto funciona, pero ¿cómo lo podemos mejorar aún más, ¿cierto? ¿Cómo le podemos dar mucho más performance, ¿cierto? O rendimiento a nuestros usuarios con la cosa que vendemos, ¿cierto? Entonces el estarse innovando, el estarse
siempre buscando mejores alternativas y siempre tener, digamos, como una esencia investigativa en lo que hacen las empresas, también es, digamos, una forma pues de hacer el tema de ingeniería y es una forma de hacer investigación, ¿cierto? De investigación y desarrollo, más que todo. Normalmente en las universidades nos quedamos casi que en la investigación teórica, más bien poquitas veces normalmente logramos aplicarla a un desarrollo. Normalmente es casi que, pues no se ve mucho, al menos en el país no se ve mucho ese tema de tener investigación más desarrollo, pero las dos cosas son súper importantes. Las dos cosas son muy importantes para poder, digamos, mejorar aún más, ¿cierto? Las condiciones de vida de muchas personas. Yo quiero complementar una cosita que estaba mencionando Cintia y que estoy muy, muy de acuerdo. Es que yo, cuando en Colombia, siempre tenía como esa perspectiva de que si uno hace un doctorado es porque luego tiene que ser docente, de que si es doctorado ya luego no le van a dar trabajo en la industria por sobrecalificado o por sea la razón, ¿cierto? Pero una vez llegué aquí fue como ese choque de que no tiene por qué ser así. Aquí fui preguntándole como a los otros compañeros que empezaron también el doctorado y la mayoría tiene esa aspiración de ir a la industria después de hacer doctorado, quieren desarrollarse como investigaciones, como investigadores, tener esa habilidad de poder afrontar un problema para luego llevarlo a la industria, poder llevarlo para cambiar algo en cómo desarrollan los procesos en la industria. Son pocos más bien los que aquí me he encontrado que dicen, sí, yo quiero hacer un doctorado para luego seguir en la academia, para ser profesor después. Entonces sí, pues para que no se queden con esa idea de que si me voy para hacer primero maestría y luego doctorado es porque luego voy a terminar siendo docente. No, pues no tiene que ser necesariamente así. Sí, esa es como la triste realidad de nuestro país realmente. Sí, ¿Cierto? sí, Pero es digamos, verdad. es más que todo por eso, porque falta un poquito más de información, falta un poquito más de educación en ese sentido y falta que aquí le metan la mano a todo ese tema de investigación en la industria. Normalmente acá se están enfocando mucho y es válido también, ¿cierto? En la educación técnica y tecnológica. A eso le apunta mucho el ministerio, educación técnica y tecnológica. Sin embargo, es necesario poner ese componente investigativo, si no, las empresas acá no van a poder generar más de lo que ya tienen. Y eso, digamos, es lo que nos tiene, entre comillas, en un país tercermundista, por ese mismo pensamiento, digamos, de no, es que los de afuera son los que saben, ¿no? Es que aquí también se puede inventar, aquí también se puede, digamos, gestionar, pero no valoran a las personas que tienen este conocimiento. Por eso la mayoría de personas, al menos que yo conozco o que he escuchado, que terminan haciendo un doctorado, terminan trabajando fuera del país. ¿Cierto? Lastimosamente terminan trabajando fuera del país porque aquí realmente no es que los valoren de a mucho, pero sí hay mucho campo de acción para este tipo de personas. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir. La siguiente parte del conversatorio va más enfocada como a consejos y tips que les podrían dar a las personas que estamos cursando el pregrado. Por ejemplo, si yo fuera a hacer un posgrado, ¿qué temas serían interesantes para investigar o a qué posgrado me recomendarían presentarme y qué tips me darían para tener tener éxito en este? Bueno, primero pues creo que uno puede hacer investigación en el tema que uno le apasione. Hay algo por ejemplo, en la universidad, el nombre de la maestría, que es automatización industrial. Uno piensa que va a ser muy enfocado a esa parte de la industria, algo de una máquina, por ejemplo, pero realmente en la universidad hay muchas líneas de investigación, cada profesor tiene como sus propios ejes y generalmente está enfocado en una línea de investigación. Por ejemplo, yo no me imaginaba que una maestría en automatización industrial pudiera hacer estrategias de control para diabetes, para el tratamiento de diabetes, ¿cierto? Como que el nombre no encaja mucho con lo que uno termina haciendo, pero realmente es como
yo recomendaría como ir a preguntándole a cada profesor que está asociado en qué están trabajando y uno ir descubriendo como este tema me suena, este me gustaría saber más. Y los profesores creo que estarían muy contentos de que uno se involucre, porque lo que necesitan es estudiantes que empiecen a trabajar y que para ellos ir avanzando en esto en la investigación que tienen que realizar. Y una vez pues vayan con esto, el profesor pues los empieza a guiar por el tema de investigación, ustedes van viendo si les gusta, pueden ir cambiando a otros. También está la opción de que empiecen de una vez con la maestría por fuera del país o el doctorado. Aquí hay mucha gente que no necesariamente tuvo que hacer una maestría para empezar el doctorado, sino que empezaron el doctorado de una. A mí me parece bueno uno primero tener la maestría porque son 2 años en los que uno va a saber si la investigación me gusta o no, mientras que el doctorado puede que te tires de 1 a 5 años y que no me guste al final este camino. Y un tip fundamental que les doy es los idiomas. Yo era como, pues sí, yo aprendí inglés en el colegio y ya con eso eventualmente eso se irá dando, pero sí es muy importante como uno ir enfocándose en qué idiomas necesito aprender, a dónde me gustaría ir a estudiar y tener eso ya listo desde el principio, para que una vez uno diga, sí quiero aplicar a tal beca, sí quiero aplicarme a tal país, no te tengas que detener porque no tienes el idioma chuleado en la lista de cosas que tienes que mandar, que tienes que mostrar que ya sabes. No sé qué otro tip dar. También está que, por ejemplo, en los procesos que tú estás buscando un doctorado y todo, o una maestría, un posgrado por fuera del país, uno piensa, como, pues yo necesito una beca, ¿cómo voy a sobrevivir en el extranjero sin toda la plata que gastan en otro país, ¿cierto? Y uno siempre mira como esas becas que mandan mucho de la universidad, que el DAAD, que Fulbright, que Erasmus, las becas de Erasmus, pero esas no son las únicas. Sí está muy bueno que aplican a ellas, es como una beca muy general, pero aquí algo que a mí me sorprendió y es que están las becas internas de cada universidad. Entonces sería también como empezar a ver qué profesores trabajan en temas que a uno le gustan y escribirle directamente a los profesores. Ese, por ejemplo, fue mi caso. Yo le escribí directamente a un profesor de esta universidad y sin yo pensar que iba a tener beca ni nada, y el profesor como aplica a la universidad, me gusta lo que has estado trabajando y no te preocupes por la plata. Eso fue lo que me respondieron a mí. Y cuando llegué aquí me enteré que todos los estudiantes de doctorado de esta universidad están becados, todos. Entonces, para que se fijen como en eso de que no tiene, si no pase una beca del DAAD, ya no voy a tener financiamiento, no. Las universidades como tal tienen como sus propias becas internas y sobre todo pues en países Estados Unidos, Europa, que tienen fondos para todo, le pagan a todos los estudiantes. Esos son como los que se me ocurren por el momento. Bueno, de mi parte, también como dice Mafe, yo creo que existe esa posibilidad de irse directamente al doctorado y conozco algunas personas que lo han hecho y les ha ido bien, aunque sí creo que es relevante pues empaparse un poquito de esto de la investigación y creo que la maestría es como el plazo perfecto para hacerlo. También pues es importante que por lo menos en la nacional, no sé si se hace en todas las universidades, las maestrías tienen como 2 nodos relevantes, uno que es de investigación y otro que es de profundización. La investigación pues claramente es investigar y hay un componente más reducido en asignaturas, hay menos materias que ver, pero la tesis tiene un mayor valor y es una tesis pues con todas las de la palabra. La otra que es la
la maestría en nodo de profundización pues tiene más énfasis en las materias. Uno ve más materias y al final no hace lo que se llama una tesis, sino un trabajo final, que finalmente termina siendo como una tesis, entre comillas, pero no tan teórica, tiene un poco más de aplicación práctica. O sea, esa maestría con el nodo de profundización busca que uno sea un poco más práctico para la industria. Normalmente cuando las industrias, por lo menos de aquí de Colombia, te pagan la maestría, esa es la que terminas haciendo, la maestría en profundización. Otra cosa pues muy importante, por lo menos a mí me ayudó mucho a decidir si quería o no iniciar la maestría, fue hacer una introducción a la investigación en el pregrado. Como les dije, a modo de PAE, que son los proyectos académicos especiales, que se pueden ver como créditos de libre elección, me metí a hacer un trabajo de investigación con el profesor Freddy Bolaños. Ustedes pueden hablar con los profesores que consideren que tienen un tema que les interesa, no necesariamente a meterse, pero sí a ver realmente de qué es este tema y si tienen algún trabajo que uno pueda realizar. Y si uno puede pues trabajarlo como PAE, mejor aún. Y normalmente pues uno desarrolla las técnicas iniciales de lo que es investigar y de lo que es escribir un reporte investigativo, que es, digamos, el esqueleto de una tesis. Y finalmente, pues, también es importante que no se restrinjan, no crean que porque estudiaron ingeniería eléctrica o ingeniería de control, solo pueden hacer maestría en ingeniería eléctrica o en ingeniería de control. Hay muchas otras maestrías que también pueden ser relevantes o que pueden llevarlos digamos, a diversificar un poco más ese título que ustedes obtuvieron en el pregrado. Por ejemplo, la maestría en analítica. Ustedes pueden trabajar, no sé, por ejemplo, los mercados eléctricos, aplicarles Big Data o cosas del estilo, que uno pensaría, bueno, es que yo no estudio estadística porque voy a hacer una maestría en analítica, o no estudio ingeniería industrial porque voy a hacer una maestría en analítica, pero es algo muy relevante y es algo pues que les puede dar mucho valor, tanto sea comercial como académico. Entonces, no se peguen a la idea de que yo estudio ingeniería eléctrica, tengo que hacer maestría en ingeniería eléctrica. Si bien existen muchas líneas de investigación y, por ejemplo, yo diría que estoy más bien como del lado de control porque estoy trabajando procesamiento de señales y puros filtros aplicados a la ingeniería eléctrica. Finalmente, pues uno puede decidir hacer la ingeniería en otro ámbito, la maestría en otro ámbito y meterse por las ramas que a uno le gusta o las que consideran las que uno tenga fuerzas. Gracias. Bueno, en mi caso, yo sí quiero enfatizar algo que dice Juan, y es diversificar un poquito el pregrado que ustedes tienen, ¿cierto? Yo creo que sobre todo la ingeniería de control o cualquier ingeniería, pero más la de control, se da para que usted la case con lo que quiera realmente, ¿cierto? Conozco ingenieros de control que han hecho maestría y doctorados en el área ambiental, conozco ingenieros de control que han hecho maestrías en el área de analítica, ¿cierto? Conozco ingenieros de control que han hecho maestrías en el área de sistemas, ¿cierto? O en el área de biomédica, o en diferentes áreas. Entonces yo creo que, por ejemplo, esa es una ingeniería que normalmente y realmente es muy curioso porque cuando uno dice, no, yo soy ingeniero de control, hago esto, hago lo otro, normalmente en el exterior le dicen a uno, uy, pero venga, eso no era una especialización. Normalmente uno no encuentra un pregrado en ingeniería de control en el exterior, casi siempre es una especialización por lo transversal que es. Entonces yo creería que casarlo con otra cosa que a ustedes les apasione y que les guste, ¿cierto? Creería yo que es un muy buen consejo. Lo otro es, revisen su pensum, ¿cierto? No se cierren al tema de las libres elecciones. Hay muchas opciones para las libres elecciones, ¿cierto? Traten de revisar los pensum y los pensum de otros programas que ustedes estén interesados, ¿cierto? Y pueden optar por coger asignaturas de esos otros programas y decir, bueno, realmente, vea, no, es que a mí realmente balances y la química no, ¿cierto? Pero a mí me gusta más, no sé, el tema de las telecomunicaciones, por ejemplo.
Entonces traten de buscar entre las mismas carreras y entre el mismo pensum de la universidad, como qué materias de libre elección les pueden ustedes aportar un poquito más, como a ese camino para ustedes decidir a la final, bueno, me voy a meter en una maestría o no. Lo otro es muy importante también, como decía Juan, es hablar con los profes y sobre todo, digamos, aprovechar estos espacios, los espacios que brinda la universidad como los semilleros, ¿cierto? Yo tengo entendido que está el semillero Syncro, está el otro, hay otro semillero, creo que es el Gaia, está el semillero de Calma, hay muchos semilleros por parte de profesores que pueden, ¿cierto? Digamos, ir, conocer, mirar a ver qué hacen en esos semilleros, ¿cierto? Ver qué propuestas de trabajo tienen los profes y si ustedes se encarretan con algo, digamos, es un muy buen indicio de empezar como en ese camino de la maestría y de la investigación. Igual como les digo yo, no necesariamente porque ustedes hagan maestría se van a dedicar al tema de la docencia, ¿cierto? Hay muchas posibilidades, inclusive normalmente pasa mucho acá en Colombia que cuando ustedes están ya trabajando en una empresa, necesitan hacer una maestría para solucionar un tema puntual que tiene la empresa, ¿cierto? Entonces se abre, digamos, como ese campo. Entonces diría yo, traten de mirar en las asignaturas de posgrado también. Sé que es posible coger asignaturas de posgrado en el pregrado para que ustedes vayan mirando o vayan adelantando también como ese tema. Sé que María hizo eso, ¿cierto? Por eso me alcanzó mi pequeñilla. Entonces, es un buen camino, ¿cierto? Digamos, si ustedes ya están decididos que se van a ir por ese lado, cojan las materias de posgrado antes y, digamos, ese tiempo que ustedes tienen ya matriculados en la maestría, dedíquenselo full a la tesis, ¿cierto? Dedíquenselo full a su problema de investigación, que de verdad les van a dar buenos resultados. Sí, ese es un súper consejo de que uno coge las materias durante el pregrado como los créditos de libre elección. Y luego cuando llegas al posgrado uno tiene que ver 5 materias. Si ya viste unas 3 de esas materias durante el pregrado, son solo 2 materias que sacas en el primer semestre y tienes año y medio para hacer investigación y uno realmente poder avanzar en lo que más le gusta. Entonces, sigan ese consejo. Es un muy buen consejo en realidad. Creo que los que tienen como el punto en común de contactar a un profesor, de acercarse a través de padres, de los semilleros, pero yo me imagino que muchos tendrán la pregunta de ¿y cómo hacerlo? O sea, ¿qué requiero yo para poder acercarme a un profesor y decirle como estoy interesada? ¿Solo basta eso? Nada, vas a la oficina y dices, profe, yo me enteré que usted tiene este tema, yo quiero también participar. Y listo. O inclusive mucho más fácil. Yo he tenido casos de chicos, profe, es que yo quiero hacer esto y lo otro. ¿Con quién lo puedo hacer? Y uno es como que, vea, de pronto el profe tal le puede ayudar, de pronto el profe tal le puede ayudar. Entonces es más como preguntar, ¿cierto? No limitarse tampoco a lo que los profesores te puedan ofrecer, sino vos también proponer, ¿cierto? Vos propones, no, profe, es que yo tengo una idea de hacer una máquina tal y tal cosa, y entonces, ¿qué hago? Hermano, vea, váyase donde este profe que sabe tal cosa, váyase donde este profe que sabe tal otra, váyase donde este profe que sabe tal cosa. Entonces, digamos, también en ese sentido es posible, digamos, hacerlo. Ahí también quería decirles, ustedes saben que hay varias modalidades para trabajar lo que es el trabajo de grado de pregrado. Está pues la tesis del trabajo de grado, están las prácticas, que es lo que la mayoría de personas hacen, yo creo, y también está la posibilidad de ver 2 materias de posgrado. Muchas personas dicen, bueno, pues es que yo quiero hacer prácticas porque quiero experiencia, ¿por qué debería coger las materias de posgrado? Y yo apoyo pues eso, pero pues les cuento que es posible que ustedes vean esas 2 materias, por ejemplo, como trabajo de grado y las prácticas las escriban como un PAE. Tengo varios amigos que han hecho eso, entonces no crean que por ver esas materias de posgrado que les va a alivianar mucho, bien sea una especialización que es tan solo 1 año y prácticamente no ven materias si hacen eso, o una maestría que, como dice María, pues te deja mucho más flexibilidad para la parte investigativa del trabajo de grado. No crean que por hacer o por ver las materias no pueden hacer las prácticas, sí las pueden hacer,
pero tienen que inscribirlas como un PAE. Eso pues es un proceso algo largo y tedioso, pero pues si ustedes lo hacen con su anticipación y hablan pues con Marina o las personas que tengan que hablar, pues seguro que lo pueden cuadrar y es algo que les libra mucho tiempo en el futuro. Eso sí, con el tema de las prácticas de PAE, tienes que tener y digamos, administrar estratégicamente esos créditos de PAE, porque solamente tienen 9 créditos de PAE. Entonces, si ustedes piensan hacer PAEs o tienen, digamos, la posibilidad de hacer las prácticas como PAE, plantéenselo de esa manera porque son limitados esos créditos para esa modalidad como tal, ¿cierto? Ya lo que ustedes quieran de libre elección, pues métaselo ahí, usted verá si se gastan los créditos en libre elección, pero esos 9 créditos de PAE sí utilícenlos sabiamente. Listo, muchas gracias. Ahora, para finalizar, primero recordarle a todos los asistentes que por favor nos colaboren llenando la encuesta de asistencia que Sara envió por el chat y preguntar si alguien tiene alguna pregunta. ¿Les gustaría hacer algo que no les quedó claro? Un consejo muy específico. Esos espacios son para ustedes, chicos. Claro que sí, ya envío la encuesta nuevamente. Juan José, adelante. Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Voy a tirar la pregunta así de una y sin algo. Les quería preguntar una cuestión más de su experiencia como entrando a los posgrados. Uno cuando está en el pregrado, uno tiene como, a ver, cuando uno es de escasos recursos, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, ¿yo cómo me voy a financiar esta vuelta del posgrado? Y por ahí uno escucha decir que con la universidad uno puede pagar unas horas y todo el cuento. Yo quisiera preguntarles a ustedes cómo es este tema, o sea, porque a nosotros nos hablan, pero la verdad, lejos de entender eso, cómo funciona y no sé, la experiencia que hayan tenido con eso. No sé si la pregunta es clara o... Yo tengo 3 posibilidades. La primera María es la experta en becas secundarias. La primera es que creo que Juan también la tienen, que si tú fuiste en los mejores promedios todos los semestres, te dan el grado de honor, y si tienes grado de honor, eso te paga la maestría, prácticamente. Te dan un salario, pues un estímulo económico cada semestre. La segunda es que también están las becas de Sapiencia. Es solo que tú apliques, llenas un formulario y te dan la mitad de lo que vale el semestre. Vale, no sé si todavía están 8 millones. Están 6 millones más o menos, sí. Están 6 palos, sí. Entonces te dan 3 millones con esa de Sapiencia. Y la otra es que muchos profesores tienen proyectos de Colciencias. Y durante esos rubros de los proyectos de Colciencias están que ellos van a dedicar una parte del dinero del proyecto para educar personas. Entonces necesitan tener estudiantes. Y a esos estudiantes que ellos tengan les pagan un salario cada mes. Entonces con eso, si tienen alguna de esas 3 opciones, les va a aliviar. Hay otra más, que es la beca de facultad. María Fernanda Villa, no me no la tengo. No, de favor. Esa dila tú. Falta la beca de facultad, ¿cierto? Normalmente en las facultades, ¿cierto? En Minas, está la calidad de beca VEDA, de extensión de derechos académicos, ¿cierto? Que cada departamento tiene cierto porcentaje, dependiendo del número de inscritos que tenga en el programa como tal, ¿cierto? Se designan unos rubros para unas becas, ¿cierto? Prácticamente la beca cubre los derechos académicos de la matrícula. No sé si ustedes se han fijado en su recibo, ¿cierto? Que en el recibo hay derechos académicos, está lo de la póliza del seguro y hay los derechos administrativos, ¿cierto? Normalmente lo que más vale son los derechos académicos, ¿cierto? En el caso mío, creo que son como casi el 90% más o menos, yo creo, casi, de la matrícula. Y
Normalmente, ¿cuál es el procedimiento? Por ejemplo, en el departamento de nosotros puntualmente, ¿cierto? Primero, pues está lo del examen de admisión y esto de la admisión, normalmente el posgrado. Ya tú con eso, la hoja de vida y la entrevista que te hacen, tienes un promedio de admisión. Si ese promedio de admisión está por encima de 4 o 4,2 creo que era, digamos, estás como candidato a esta beca. El único detalle con esta beca es, tiene que ser para los nodos de investigación, ¿cierto? Solamente está para los nodos de investigación de las maestrías. Y ya, entonces el departamento, dependiendo del rubro que les da la vicedecanatura, ¿cierto? Para gastarse en estos becarios, asigna o digamos va llamando desde el mayor al menor promedio a los estudiantes y indicándoles qué posible contraprestación tiene que dar, ¿cierto? Como ser monitor de un curso, como apoyar un proyecto de investigación, etcétera. Hay diferentes, digamos, formas. Entonces, esta beca solamente te la dan por 4 semestres rasos. Tienes que tener, digamos, ser muy juicioso con eso y cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, el primero, si inscribas el seminario 1, que en el segundo inscribas el seminario 2 y el proyecto de tesis, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y que, de todas formas, sigas manteniendo un promedio alto. Ese es, digamos, como el cuento. Digamos, en el posgrado no es difícil mantener un promedio alto, es relativamente fácil. Si se ponen pues las pilas y están pues digamos dedicados como a este cuento, entonces no es difícil digamos este tema de las becas. Normalmente como las facultades pues tienen las bases de datos de nosotros, nos informan cierto si somos elegibles o no, o se pueden acercar por ejemplo al área curricular, que es la que maneja este tema de las becas, y preguntarle por ejemplo a Marcela, digamos cómo está este cuento. Normalmente las becas se liberan cada que hay digamos, una graduación alta de gente de posgrado, ¿cierto? Entonces, a medida que se van liberando las becas, pueden entrar nuevos becarios. Entonces, ese es, digamos, como el propósito de esa beca. No hay estímulo económico como tal, ¿cierto? Digamos, quedarías pagando 1 millón algo, creo que es más o menos lo que uno queda pagando con eso, pero, digamos, es mucho más accesible, ¿cierto? Que los 6 millones, por ejemplo, del posgrado, normalmente hablando, digamos, esa es otra alternativa. Pero Y yo miren, creería que hay muchas más becas por ahí. si tienen Dime, María. esa beca de la facultad, quedan pagando 1 millón de matrícula y aparte aplican a lo de Sapiencia, pero en Sapiencia no ponen que quieren la Para plata para la matrículas, sino para matrícula, sostenimiento entonces económico. le dan la plata a ustedes, le dan esos 3 millones para que ustedes Entonces lo es dependiendo. Yo sé que también el fondo EPM tiene becas. No sé cómo funciona, pero sé que también tiene becas. No sé si solamente son para pregrado, también hay para posgrado. Pero ustedes pueden buscar, o sea, hay muchas instituciones aquí en el país que dan becas. Normalmente dependiendo, ¿cierto?, del tipo de beca, ustedes pueden optar a 2. Uno para el tema de la matrícula como tal y el otro para sostenimiento económico. Entonces, pueden buscarlo. Pero, Una última cosita ahí, qué pena María. Por lo menos cuando me gradué, pues todavía estaba eso vigente y es que cuando uno se gradúa y tiene cupos extra en la bolsa de cupos, esos Sí, lo de los cupos, créditos, sí. esos créditos te valen como plata, valga la redundancia, pues ahí en los semestres, o bueno, en el primer semestre, porque no alcanzan a cubrir pues todo el... Muchas gracias María. No alcanzan a cubrir pues toda la matrícula, pero cubren una parte grande de la matrícula si todavía guardas sus 80 créditos. Entonces bajo un montón, sí. esa primera matrícula te queda más barata y de pronto pues es una buena estrategia para saber pues si ese primer semestre crees que es algo que vale la pena o si de pronto pues no, y no, de pronto no vale el esfuerzo pues de los siguientes semestres. Ahí María Paulina está Bueno, diciendo en los listo. comentarios. Gracias. De aquí por aquí, María Paulina está haciendo aquí el dato aquí administrativo. Un crédito en maestría es un salario mínimo diario, vigente, pilas diario, esto es importante esa palabra. 30.100. Lo otro es requisitos para ingresar a una maestría, no, pues que usted salga del pregrado y inscribirse ya, realmente. No necesitas, digamos, requisitos. Lo único es, dependiendo, creo que hay 2 modalidades.
Una es la normal, ¿cierto? Que vos presentás el examen de admisión, presentas tu hoja de vida, eso sí, toca hacer una hoja de vida, porque dependiendo de si tú ya tienes, por ejemplo, por ahí pinitos en investigación, eso te da más puntos. Y una entrevista. Y sé que también está el proceso no masivo, no sé cómo se maneja el tema del proceso no masivo, creo que son los únicos que no presentan como examen de admisión, creo que era. No sé muy bien cómo funciona, pero son 2 procesos. Pero sí, prácticamente tengo el pregrado, inscríbase y listo. El examen que mencionan, ¿cómo funciona? ¿Es un examen técnico completamente o habilidades? No, ya de cuenta como el examen de pregrado, prácticamente. Más fácil. Es el español y matemáticas. Sí, matemática y lectoescritura. Eso no es nada raro del universo. Eso le hablan a uno de dinosaurios y cosas así tan raras. Y listo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta antes de cerrar? Bueno, no, chicos, muchas gracias por el espacio y por la asistencia. Por favor, les recuerdo llenar el formulario. Todavía nos falta un buen porcentaje de la gente asistente. A Juan Camilo, María Fernanda y Cintia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Fue un espacio muy enriquecedor y seguro para todos. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego y mucha suerte para todos.